Constitucional del Estado. Ciudadano magistrado Juan Arturo Muñiz Candelas, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Ciudadano diputado José Gerardo Sánchez Garibay, presidente de la mesa directiva de este Congreso. Compañeras y compañeros legisladores, respetable auditorio. La 60ª legislatura inaugura con esta sesión solemne los festejos del bicentenario de la Independencia Nacional y centenario de la Revolución Mexicana. Y qué honor hacerlo el Día de la Bandera, festividad oficialmente establecida por Lázaro Cárdenas del Río mediante decreto presidencial publicado en 1940. Estas celebraciones, ¿quién puede dudarlo?, son el reconocimiento a los movimientos revolucionarios que los pueblos oprimidos encabezaron en sus luchas por alcanzar la libertad, esa libertad por la que México sacrificó la quietud, su reposo y su existencia misma, y por la que tuvo que pagar un alto precio. Desde que se hizo sentir en territorio mexicano la voluntad de ser libres, la corona española se apresuró a extinguir la luz con la que nuestros pueblos debían ver sus cadenas. El viejo mundo se escandalizó de tanta sangre derramada y empezó a dudar si los esclavos mexicanos eran tan culpables como sus tiranos, o si la libertad debía quejarse más de aquellos que tenían la bárbara osadía de invadirla, o más de aquellos que tenían la necia estupidez de no defenderla. La extinción del régimen colonial que brotó en México independiente fue el resultado de un largo proceso, la obra madura de 3 siglos de dominación, esclavitud, fanatismo, rapiña y superchería al servicio del poder y la codicia de una potencia arcaica, antiguada, medieval y escolástica que colonizó a un pueblo de distintos rostros, que surgió a la vida independiente, abrazado a la ideología liberal, pero bajo el signo de la cruz. A pesar de la emancipación, poco a poco fueron llegando los nuevos advenedizos, poseedores de la industria y de la técnica. Asimilamos todos los valores de nuestros antiguos explotadores y acabamos entregando al extranjero, como sucede en nuestros días, nuestras riquezas, los elementos de nuestro poderío, a los mismos señores reverenciados de quienes aprendimos sus vicios, copiamos sus leyes, remedamos sus gestos e indumentaria y no la capacidad organizadora ni el genio de la empresa. En este panorama se forjó la historia de la nación mexicana y se configuró nuestra identidad con la obra ejemplar de ilustres aguascalentenses de nacimiento y por adopción, como Francisco Primo de Verdad y Ramos, el indiscutible precursor de nuestra soberanía en momentos en que el rey de España, Carlos IV, abdicaba en favor de su hijo Fernando VII, cuya estatua adornó alguna vez la columna jónica de nuestra exedra de Aguascalientes, bajo la cual se gritaron los primeros vivas a la independencia de México, 2 años antes del grito hidalguense de Dolores. En el efímero trono de un monarca español que abdicó en favor de Napoleón, con José María Bocanegra, diputado del primer Congreso Constituyente y el primer presidente del México independiente que sufrió un golpe de Estado, con Jesús Gómez Portugal, quien alzó la resguardada por este Congreso bandera del primer batallón ligero de Aguascalientes en el sitio de Puebla en la segunda intervención francesa, con Jesús Terán Peredo, el diplomático liberal que al lado de Juárez contribuyó a restaurar la República invadida. ¿Cómo entender el siglo XX y su primer gran movimiento social sin las obras de Saturnino Herrán y José Guadalupe Posada, precursores del muralismo mexicano, gracias al cual se pintó la Revolución Mexicana en las paredes de los edificios públicos
que siguen inspirando a los artistas mexicanos como al maestro Alfredo Cermeño, quien ha plasmado en este recinto legislativo el color de nuestra historia. Que nadie olvide, la Revolución Mexicana fue más que un partido, más que un discurso, más que una doctrina y mucho más de lo que señalan los libros de texto. 200 años de independencia y 100 años de revolución no son historia muerta. Quien sostenga que la historia es un cementerio, olvida que preservado dentro de las cenizas de ese campo de muerte, arde el fuego perpetuo de la resurrección de todas las libertades. Por ello, la historia es la política del pasado, así como la política es la historia del presente. Nadie puede negar que los indios mexicanos hicieron la independencia y la revolución, y los extranjeros todavía la siguen disfrutando. Compañeras y compañeros legisladores, evitemos los suntuosos festejos y las dispendiosas conmemoraciones de estas gestas libertarias que ayer, como hoy, se celebran sobre las ruinas de una independencia conquistada con la sangre de los pueblos y de una revolución intervenida que quedó sepultada para vergüenza de esta soberanía popular en el panteón del neoliberalismo. Más allá de las efemérides de la ideología dominante y la imposición de las historias oficiales, estas conmemoraciones deben significarse como una oportunidad para recuperar los aportes de la independencia y la revolución que hoy ayuden a proyectar al Estado mexicano hacia el siglo XXI y den un nuevo rumbo al país y no queden en el tradicional folclor de las coloridas fiestas patrioteras donde el pueblo es un invitado solamente a gritar vítores debajo del balcón del gobernante. En nuestras manos está la enorme responsabilidad de recuperar los grandes logros de estas hazañas y traducirlas en beneficio para nuestro pueblo. ¿Quién de nosotros será capaz de merecer esa responsabilidad y justificarla ante la historia? Que vivan los postulados que nos dieron patria y que sigan viviendo los principios surgidos de la Convención de Aguascalientes, que culminaron en el Congreso Constituyente de Querétaro, que dio luz a la Constitución que todos protestamos cumplir y hacer cumplir en beneficio de nuestro pueblo. Gracias, diputada.